Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Juan Carlos Catalán y Paola Díaz. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean todas y todos muy bienvenidos. Hoy estamos a 11 de diciembre del 2025, ya acercándonos a fin de año rápidamente. Aprovecho de poder saludar ahí al equipo de la radio. Francisco, David, muy buenos días. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Saludar a todas las personas que también nos están escuchando y nos están viendo. Hoy vamos a conversar sobre un tema, yo diría, bastante contingente. Ha estado en la palestra desde distintos focos, distintos escenarios, pero hoy, como siempre en este programa, lo vamos a enfocar desde la perspectiva o la influencia que tiene sobre las personas mayores, y vamos a hablar sobre la experiencia de hacerse mayor como migrante. Y para eso tenemos como invitada a la persona que voy a presentar a continuación, Carolina Ramírez. Voy a leer aquí, ¿cierto?, una pequeña reseña de ella. Ella es investigadora en el Centro de Investigación en Economía y Sociedad de la Universidad Central, SOC-UCEN, por lo tanto ella es dueña de casa, trabaja aquí en la Universidad Central. También es investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Realizó su magíster y doctorado en el Departamento de Sociología de Goldsmith, Universidad de Londres, y actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit Regular, Hacerse Mayor como Migrante en el Lugar de Destino. El envejecimiento desde la perspectiva de mujeres peruanas largamente asentadas en Chile 2025-2029. También dirige el proyecto Minicoes y un proyecto internacional financiado por la Swiss National Science Foundation. Sus intereses de investigación incluyen migración y envejecimiento, diversidad, espacio urbano y convivencia, cuidados en contextos migratorios, metodologías cualitativas, etnográficas y visuales. Carolina, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. Buenos días, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Creo que es un tema súper importante que pocas veces nos preguntamos, ¿no? Siempre preguntamos que sobre el envejecimiento es un tema como muy invisibilizado, pero desconocemos como la diversidad de experiencias que hay, así que considero súper importante mirar este caso de la población migrante que se hace mayor, que está mirando la vejez o que ya entró en este proceso, porque nos habla, ¿cierto?, de la diversidad de experiencias que encontramos a medida que avanza la vida. Sí, yo la verdad es que estoy bien entusiasmado con el tema, porque este es un programa donde justamente hablamos de diversos temas o temáticas que tienen que ver con el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez. Yo diría, rozado el tema de la migración en algunos aspectos, en otras conversaciones, los temas de los cuidados, cosas así, pero no hemos profundizado en esto. Entonces, para poder partir la conversación, Carolina, quería preguntarte, ¿por qué se hace importante realizar investigación en esta temática? ¿Por qué consideraste tú, y me imagino también tú tienes un equipo, tu equipo, que este era un tema que era relevante de abordar? Bueno, lo primero es que nosotros venimos haciendo distintas investigaciones, distintas temáticas, y un tema que siempre me pareció súper interesante era la relación que existía entre personas migrantes largamente asentadas en Chile y personas recién llegadas. Eso fue como un tema, ha sido un tema transversal en los últimos estudios, y en ese contexto nos fuimos encontrando con mujeres, hombres y mujeres, pero sobre todo nos llamó mucho la atención la experiencia de mujeres migrantes que llevaban muchísimos años en el país y que poco se les pregunta a ellas en general por su experiencia. O sea, ellas también ven cambios en sus barrios, no solamente la población chilena tiene unas percepciones sobre la migración reciente, por ejemplo. Entonces se nos empezó a presentar esta figura. Estamos en otras investigaciones sobre la experiencia de cuidar a los padres cuando envejecen en el país de origen, que es otra manera de mirar el nexo entre migración y envejecimiento. Entonces toda esta información nos llevó entonces a pensar, oye, ¿no nos hemos preguntado qué pasa con las personas migrantes que se están haciendo mayores y nos estamos empezando a encontrar con ellas en nuestras investigaciones? ¿Ya? Ese es un tema como de donde entramos. Carolina, disculpa, ahí como para poder ir poniendo algunos ejemplos, podríamos hablar de personas que llegaron a Chile con 40 años y hoy día tienen 60 y más. Mira, la población que nosotros estamos mirando, como tú leíste ahí el título de nuestra investigación, ¿no? Es como la migración llamada sur-sur,
personas que vienen de América Latina al país. Estas personas llegaron a Chile muy jóvenes. Las mujeres en particular, estamos hablando de una migración muy feminizada, en los 90, los 2000, hubo un boom de la investigación sobre estas mujeres, ¿no? Mujeres peruanas que venían a Chile muchas días a trabajar como trabajadora de casa particular. Entonces son mujeres que llegaron jóvenes y hoy día, de hecho en su mayoría, nuestro estudio tiene dos rangos etarios. Uno de ellos mujeres entre 50 y 65, que son mujeres que, bueno, los parámetros internacionales, la vejez, ser mayor muchas veces de los 65, en Chile los 60, pero estamos ocupando como ese parámetro por ahora, estamos recién partiendo. Y bueno, entonces tenemos este rango de mujeres de mediana edad avanzada que están mirando la vejez. Perfecto. Y creo que la mayoría de las mujeres peruanas largamente sentadas están todavía en ese rango, ¿ya? Porque llegaron muy jóvenes. Entonces, si piensas en los 90 a los 2000, personas que llegaban a los 20 años, ¿no? Y por otro lado también tenemos entonces mujeres que tienen ya más de 65 dentro de nuestra muestra, que seguramente es lo que nos sirve como para empezar a mirar experiencias que también se vienen, ¿no? Anticiparnos. Entonces son personas que llegaron, yo diría, más bien jóvenes. Por otro lado, Juan Carlos, creo que tu pregunta es súper importante porque toca otro punto. Este es nuestro foco, ¿no? Mirar la experiencia de mujeres largamente asentadas que se están haciendo mayores. No obstante, cuando se habla del nexo entre migración y envejecimiento, también está la experiencia de personas que llegan mayores. Esa es otra experiencia que a mí me parece que es súper importante también mirar. Tengo colegas que están empezando también a atender esa experiencia, porque con la migración venezolana, por ejemplo, hay personas mayores que migran solas por la situación de crisis humanitaria, económica, con distintas dimensiones de crisis, ¿no? que se vive allá, y también en el contexto de la reunificación familiar, ¿no? Tienen a sus hijos acá, por ejemplo, vienen a apoyar los cuidados de los hijos para que sus hijos puedan desarrollar sus proyectos migratorios, muchas veces restringiendo su propio desarrollo personal también. Hay algunas investigaciones que se han realizado en América Latina en esa temática, no tanto sí sobre la experiencia de mujeres migrantes mismas, ¿no? de hacerse mayor. Es interesante eso porque sin que yo tenga ningún dato al respecto, solo imagino, lo quiero recalcar, me imagino, que si bien todos vivimos el proceso de envejecimiento, efectivamente vivir el proceso de envejecimiento migrando ya es un tema. Y justamente envejecer en un país es distinto a llegar envejecido a ese país. Pues me imagino que se debe significar distinto. Evidentemente hay significaciones distintas porque son personas distintas, pero más creo que este tema de los rangos etarios y los procesos asociados a aquello deben hacer esa diferencia. Imagino lo difícil que eventualmente puede ser dejar tu país cuando viviste muchos años. Hay una persona que con 60, 65 años le toca migrar por justamente, como dices tú, una crisis humanitaria donde probablemente los arraigos, por una cuestión básica de cantidad de años, solo por eso, qué difícil debe ser hacer ese corte. Claro. La red de familiares, una persona migra sola, por ejemplo, mayor. Si no tiene familiares en el país donde se va a asentar, ya sea permanente o transitoriamente, obviamente no va a tener menos redes de apoyo o quizá buscar otro tipo de espacios, ¿no? Las mujeres que se hacen mayores, normalmente, en el caso de las mujeres que hemos entrevistado, que hemos conocido, como te digo, en distintos estudios, ellas tienen... Bueno, es una experiencia muy compleja, ¿no? Ser migrante en general implica tener memorias, vínculos, relaciones entre dos países. O sea, esa es la experiencia que se llama muchas veces experiencia translocal, transnacional, ¿no? Hay ciertos conceptos. Entonces, una persona migrante que lleva muchos años, en muchos casos ha vivido muchos años en un barrio, entonces tiene apegos espaciales acá, pero también tiene lugares allá donde están algunos seres queridos, quizás ya no son los hijos, quizás los hijos se vinieron o algunos de ellos nacieron acá, se tiene arraigos también familiares acá, tiene una trayectoria laboral, probablemente va a poder acceder a una pensión acá, ¿no? Y que es un gran tema, el tema de la precariedad de las pensiones, como afecta a los migrantes. Podemos ir para allá. Entonces, ahí hay ciertas cosas, pero claro, efectivamente todavía se mantienen ciertos nexos. En el caso de las personas migrantes que nosotros hemos mirado, o sea, lo que se evidencia como envejecer es una experiencia muy relacional. Por todos estos vínculos que te digo, ¿no? Esta relación permanente entre dos espacios, entre la comunidad, la familia, etcétera, pero también vemos el tema de los cuidados. Sabemos que ese tema surge siempre cuando hablamos de envejecimiento, es como un tema que es inescapable, ¿no? Estas mujeres son muy cuidadoras. O sea, primero llegaron a trabajar como en el trabajo doméstico como cuidadoras de personas en una gran mayoría.
Y por otro lado, cuidan a sus hijos, algunos de ellos todavía, o sea, son, no sé, tendrán sus 20, 30, eso puede variar, y también muchas veces cuidan a sus padres que están en el país, que permanecen en el país de origen, en Perú. Se habla de esta generación sándwich, ¿no? Que están entre dos países, entre la juventud y ser mayor, y entre el cuidado de los padres y de los hijos. Entonces, toda la carga que eso puede implicar. Toda la carga, muchas veces económica, mental, afectiva, o sea, bueno, los cuidados transnacionales es un tema que estamos viendo en otro estudio, y hay como elementos emocionales muy interesantes allí, ¿no? La carga mental del cuidado sigue estando presente cuando las mujeres no están, sigue estando presente, para la redundancia, cuando las mujeres no están presentes en el país de origen. Siguen siendo ellas las que muchas veces coordinan los cuidados entre hermanos. Entonces, bueno, ahí hay un tremendo tema también, ¿no? Oye, Carolina, y claro, yo te preguntaba por la importancia de hacer este tipo de investigaciones. De ahí quisiera yo arriesgarme a plantearte una hipótesis, pero también te quería preguntar por qué escogen estudiar mujeres, porque podría haber sido población general, niños, pero ustedes optan por estudiar mujeres migrantes, mujeres. Sí, bueno, hay varios motivos. Hay uno que es como muy académico, ¿no? Es decir, estas mujeres fueron hiper estudiadas, hiper visibles en los 90, 2000, 2010, y hoy día están totalmente invisibilizadas. Entonces también había como una intención que también es política, ¿no? Es decir, oye, démosle voz también a ellas, ¿no? Y también porque ser mujer implica distintos temas asociados como a los procesos que yo te digo, ¿no? De los cuidados, de los apegos, de las responsabilidades que ya distintos estudios han mostrado que han tenido en relación con sus familias, que conlleva, por cierto, maneras de envejecer complejas, ¿no? Como esto de cuidar entre dos espacios. Creo que también ha habido intención nuestra de desarrollar una mirada de género al envejecimiento, como tratamos de ser como bien específicos, porque es un estudio bien exploratorio, ¿no? Como encontramos literatura sobre migración y envejecimiento en relación con otras configuraciones, como los que te contaba, cuidados transnacionales, pero poco sobre mujeres que envejecían. Entonces también hubo una intención de, ya partamos con esto exploratorio, y quizás más adelante abrirnos a la experiencia como de hombres. Y que hay otra colega aquí en la universidad que investiga, por ejemplo, diversidades sexuales, de personas mayores, en fin, en definitiva. Va abriendo el abanico de realidades. Ir abriendo, pero creemos que la experiencia de mujeres es interesante, porque normalmente las mujeres también tienen un rol muy importante, y esto quizás no solamente entre personas migrantes, ¿no? En los cuidados comunitarios, por ejemplo, ¿no? Que en la pandemia hubo como un renacer de estos procesos, del estudio de estos procesos, porque fue necesario como organizarse, especialmente en lugares donde había mayor precariedad, y allí también fueron mujeres las que lideraron. Nosotros vimos la experiencia de mujeres migrantes allí, por ejemplo, en Barrio Yungay. Parte del equipo que está en otra investigación, hablamos de cuidados vecinales, algo publicamos sobre eso, y veíamos cómo justamente estas mujeres largamente asentadas, justo porque tenían, bueno, un barrio tan activo además como Barrio Yungay, ¿no? Donde hay muchas organizaciones vecinales, tuvieron un rol muy importante, primero para sus comunidades, para su, digamos, comunidad en general, ¿no? De vecinos, de migrantes, sus grupos de interés en general. También generaron actividades como juntar víveres, ¿no? Apoyar a las personas que veían en situaciones de precariedad particular. Entonces, todos estos procesos nos hacían ver que había como que eran mujeres muy activas también, en muchos sentidos, ¿no? Eran personas muy activas. Entonces, en ese contexto, nuevamente, ¿no? Su invisibilización nos golpeaba en la cara, como diciendo, ya, tenemos que hacernos cargo, ¿no? De este tema. Yo creo que es súper claro la explicación, y yo lo que te quería comentar es que en el fondo la investigación académica, aparte de entregar nuevos conocimientos, lo cual es súper relevante, ayuda mucho a desmitificar y a romper con mitos. Yo creo que eso es una cuestión que es muy importante. Sí. Y de ahí justamente lo beneficioso de que este tipo de acciones, esta es mi opinión, no queden aisladas en la sala, en la academia solamente, sino que sean capaces de poder difundirse y, como decimos aquí, de democratizar el conocimiento respecto a que la gente pueda conocer este tipo de situaciones y otras, para que efectivamente ir rompiendo con los mitos. Y claramente la migración es uno de los elementos o procesos o situaciones que hoy día nos toca como país. Hemos conversado en otros programas como también esto incluso ha llegado a tocar las campañas presidenciales con matices bastante, uno podría pensar, prejuiciados
De ahí que sea, como decía anteriormente, lo importante de esto. Y en esa línea te quería preguntar, Carolina, en base a lo que usted haría, yo sé que esta investigación está iniciando, por lo tanto está en desarrollo, pero aún así ustedes ya empiezan a entrar en contacto con las personas. ¿Qué tipo de trabas o escollos o dificultades has visto tú que han tenido las personas, las mujeres mayores, para poder vivir su migración aquí en Chile? Las mujeres migrantes, y bueno, hay un tema asociado quizás al mercado laboral donde ya se han insertado, ¿no? Por ejemplo, el tema de, bueno, va a haber dos cosas. Tu pregunta final como que tiene una dinámica más general asociada a las dificultades y otro tema acerca de los mitos, ¿no? Pero bueno, el tema de la inserción en un trabajo que tiene altos niveles de informalidad, como lo es el trabajo doméstico, por ejemplo, que fue un espacio muy importante de inserción laboral de las mujeres, donde hay muchas lagunas previsionales producto de la informalidad. Obviamente eso afecta cómo se llega a vivir la vejez, ¿no? Un trabajo donde seguramente hay mucho trabajo físico también afecta quizás cómo se va a vivir la vejez, ¿no? Las enfermedades que eso puede traer. Yo no trabajo en el ámbito salud, pero creo que ahí también hay un tema sumamente importante a explorar, más allá que, por cierto, es algo que va a surgir en nuestro estudio. Entonces ahí hay ciertos temas. Y eso lo voy a vincular con los mitos que tú mencionas, ¿no? Hay muchos mitos dando vuelta. Bueno, la criminalización de la población migrante es evidente, ¿no? Cómo se moviliza en los medios y los discursos la idea del migrante ilegal, entre comillas, para hablar de personas indocumentadas, ¿ya? Bueno, lo primero es decir, los estudios sobre la migración y envejecimiento, por una parte, nos invita a mirar, ¿cierto?, la diversidad de la población, no solo de la población mayor, ¿no?, que hay distintas experiencias, sino también de la población migrante misma, ¿no? La imagen que circula en los medios es una imagen muy masculinizada de las personas migrantes, que un migrante joven, ¿no?, que es estereotipo de igual modo, pero nuevamente está invisibilizando la experiencia. Entonces también creemos que es políticamente relevante mostrar esta experiencia porque nos ayuda a mostrar esa diversidad de experiencia, ¿no? A romper un poco la estigmatización y la homogenización de la población migrante como un problema, ¿ya? Eso es un tema porque estas mujeres yo creo que han hecho tremendo aporte, son mujeres muy trabajadoras que han contribuido mucho al sistema de pensiones en Chile y que hoy día no están, yo creo que hoy día la población migrante peruana no es vista como un problema, ¿no? Justamente porque ya lleva tantos años en Chile. Disculpa, Carolina, una pregunta, pero en su momento también parece que fue tema. Así es. ¿Verdad? Sí, así es. Mira, te voy a contar acerca de otra experiencia de investigación que tuvimos que creo que se vincula mucho con tu pregunta. Hemos estado investigando lo que denominamos en la investigación la frontera simbólica, es decir, cómo las personas migrantes se diferencian, en este caso de las mujeres migrantes frente a la migración reciente. Y podíamos ver que efectivamente las personas migrantes tienden a reproducir, ¿no?, algunos de los estigmas, estereotipos que circulan en los medios en relación con la migración reciente. Estamos hablando de la imagen de, por ejemplo, asociar la inmigración reciente a la delincuencia, a las incivilidades en el espacio público, a cómo afectan el mercado laboral, a el uso del bien del Estado, ¿no? Y efectivamente, estos son las mismas construcciones que había de la migración peruana en los 90 y los 2000. Sí. Los peruanos. Claro, ahora también las mujeres, justamente por ser migrantes, son más reflexivas. También logran a veces ver que hoy hay un contexto mucho más excluyente de la migración, que es mucho más difícil regularizarse de lo que era cuando ellas llegaron. Recordemos que las personas migrantes que llegaron en los 90 a los 2000 era un proceso distinto de regularización. Muchas de ellas tenían esta regularización sujeta a contrato, ¿no? Tenían que estar una cantidad de años con un mismo empleador y así ellas lograban tener su residencia y lo que generaba, por cierto, mucho abuso laboral, porque no te puedes mover de empleador, ¿no? Entonces, y también hubo amnistías, ¿no?, a ciertos grupos, cosas que hoy día quizás son más improbables que sucedan. Y claro, efectivamente nos ayuda a desmitificar otros estudios en relación con la población en general migrante, y quizás aquí está presente la migración reciente. Nos muestra que las personas migrantes, por ejemplo, tienen a veces muchas aprensiones para ocupar los sistemas de salud, ¿no? Justamente porque saben que están estas construcciones negativas, incluso a veces por parte del personal de salud. La maternidad, por ejemplo, haitiana ha sido sumamente estigmatizada, ¿no? Las personas sacan muchas
construyen hacen muchas conjeturas respecto de las razones que puede tener una mujer para ser madre cuando es migrante. Entonces, no es fácil para las personas migrantes ser parte del sistema de salud, por ejemplo, asistir siempre. Y respecto de los mitos, claro, lo mismo con el abuso laboral, o sea, efectivamente, si tú estás regular, es posible que seas sujeto de explotación laboral, tiene muchas más probabilidades, si eres una persona migrante, de estar en una situación de precariedad en relación con la población chilena. Hay estudios cuantitativos y estadísticos que demuestran aquello, pero cuando eres además irregular, o sea, obviamente esa posibilidad se dispara, ¿no? Entonces, ahí también entender que toda esta idea que se va construyendo respecto de la migración como un todo homogéneo tiende por un lado a visibilizar la diversidad, como te decía, pero también como estas condiciones más estructurales que han hecho que hoy tengamos, por ejemplo, una situación de poblaciones en situación irregular como relativamente alta en relación con otros momentos, pero tenemos un sistema migratorio que con muchos mecanismos de control, pero con pocas facilidades para la regularización. Se movilizan mucho estas ideas vemos, ¿no?, candidatos hablando con personas migrantes irregulares y prometiéndole mil cosas respecto de su regularización, y al mismo tiempo diciendo que todas las personas migrantes son ilegales como un tono criminalizante, ¿no? Hay muchas contradicciones allí. Entonces, sí, es difícil desmitificar cuando permanentemente tenemos voces como tan predominantes, con tanta autoridad, ¿no?, hablando de estas temáticas. Sí, y además es un tema muy complejo también, porque todos los prejuicios hacia la población migrante afecta mucho la convivencia urbana, ¿no? Porque en los barrios conviven personas migrantes largamente asentadas y recién llegadas, y evidentemente si tú estás escuchando permanentemente que la población recién llegada tiene ciertas características negativas, tú te quieres diferenciar. Tú te quieres diferenciar de esa población, ¿no? Entonces, las personas migrantes largamente asentadas, que históricamente han sido una red de apoyo para personas que llegan al país, sea de manera regular o irregular, pero incluso con personas que entran de manera regular, obviamente las posibilidades de solidaridad se ven afectadas, ¿no? Y eso nos afecta a todos como sociedad. O sea, la regularización migratoria es un mecanismo que permite que seamos una sociedad mucho más ordenada y segura. O sea, eso es positivo para nosotros, que las personas estén regularizadas. Y la lucha de las personas migrantes, ¿cuál ha sido la lucha? De los sin papeles. Se quieren regularizar las personas. Y si se quieren regularizar es porque quieren aportar también, ¿no? Sí. Yo ahí me quedé como conectado a una idea que diste. En el fondo, bueno, cómo se van construyendo estos estereotipos primero, que homogenizan una población que es absolutamente diversa, y en esta como homologación de población aparece, claro, la migración asociada a delincuencia, al narco, qué sé yo, y con esta imagen muy masculinizada. Y digo, incluso en eso hay discriminación, porque uno nunca ve, estoy hablando de noticiarios, qué sé yo, una nota de una mujer migrante mayor que haya tenido una dificultad o haya cometido un acto ilícito. Capaz que pueda haberlo hecho, pero hasta en eso están invisibilizadas. Eso es como quiero hacer una metáfora, es como está tan masculinizado el tema, y cómo se pierde ahí justamente esta diversidad y esta riqueza de personas que han optado muchas veces, entre comillas optado, porque se han visto también empujadas a salir de sus países con todas las rupturas familiares, emocionales, de arraigo, a tener que llegar a otra cultura, a vivir en esa cultura, que eso ya es complejo, y además con estos niveles de discriminación, que yo diría que hoy estamos con niveles altos de discriminación, y cómo eso va generando distintas variables. Uno podría hablar de interseccionalidad, ¿verdad? Como hay distintas variables que van generando cierta exclusión social. Mujer, mayor, migrante. O sea, ya solo decirlo como que uno empieza a sentir el peso físico de cómo pueden estar viviendo. Está súper interesante el tema, Carolina. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical, así que vamos a ir a escuchar a Tam Tam Go con Espaldas Mojadas y volvemos a hablar de migración y personas mayores. Me persiguen y no sé qué me pasa. Sin pasaporte y sin
es esta quimera? Espérame, la vida fue muy dura allí. Al otro lado te llegaré. No pienses que te he olvidado, desesperes, no. Voy cruzando el río, sabes que te quiero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Y si me alcanza el acero, recuérdame cómo he sido en la lucha, que he sido bravo y sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero. Espérame, la vida fue muy dura allí. Al otro lado te llegaré. No pienses que te he olvidado, desesperes, no. Voy cruzando el río, sabes que te quiero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Si algo me pasa, no olvides, mi estrella no es de este mundo de vivos, pero la causa que digo asiste siempre donde hay un amigo. Voy cruzando el río, sabes que te quiero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Voy cruzando el río, me río, sabes que te quiero, me muero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Tú me quieres, yo te quiero, tú me quieres, yo te quiero, no hay dinero. Voy cruzando el río, sabes que te quiero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Carolina Ramírez, ella es investigadora en el Centro de Investigación en Economía y Sociedad de la Universidad Central, ESOC-USEN, y estamos abordando el tema, lo hemos denominado así, la experiencia de hacerse mayor como migrante. Y antes de continuar con la conversación, quisiera hacer un par de recuerdos. Ayer fue, cierto, 10 de diciembre, mencionar que ayer, Carolina, y a las personas que nos escuchan, se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es una conmemoración que la plantea, cierto, la ONU desde el año 1948, a razón de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que recordar que ayer se conmemoró ese día, y recordarles a todas y todos, por supuesto, que este domingo tenemos nuevamente una jornada electoral en la segunda vuelta presidencial. Como lo dijimos la vez anterior, prepararse para esa jornada en buenos términos, respecto de ir con tranquilidad, contar con los documentos que hay que llevar. Tiene que llevar su carnet, ¿cierto?, su carnet de identidad, tener identificado cuál es su lugar de votación, probablemente sea el mismo que tuvo, pero igual revíselo, puede revisar todos los datos en cervel.cl. Y bueno, las personas que tenemos solamente una candidata y un candidato, usted tiene que votar por uno de los dos, cual sea su preferencia. Y como siempre, hacemos un llamado al voto en conciencia, revisar qué es lo que están planteando, ¿cierto?, las candidaturas respecto de las temáticas que las personas que nos estén escuchando le puedan interesar. Y como esto está dirigido a personas mayores, sin duda, le decimos que también puedan revisar qué es lo que está planteando, ¿cierto?, las distintas candidaturas para ejercer el voto
en conciencia y en responsabilidad. Así que ojalá tengamos una jornada, como siempre en Chile en general, las jornadas electorales son bien impecables, en tranquilidad y con una celeridad en el recuento de votos y en la entrega de los datos que, como lo dijimos la vez anterior, nos enorgullece y nos pone, ¿cierto?, ahí en los primeros rankings, sino de los primeros en el mundo con nuestro proceso electoral. Así que a desear... Hay que superar el estrés más o menos rápido, porque tener que esperar un par de días para ver los resultados debe ser... Claro, y tener además la claridad si son o no son. Aquí en Chile a uno le gustan o no le gustan los resultados que arroja la elección, sabemos que son fidedignos. Así es que desearle a todos que tengan una buena jornada electoral el domingo. Carolina, estábamos conversando desde... Varios aspectos, hablando de migración en general, pero por supuesto hablando también de la investigación que está llevando a cabo, haciendo foco en mujeres migrantes, particularmente mujeres peruanas migrantes. Hemos hablado un poco de la distinción que ayuda la investigación a hacer respecto de que la población migrante no es homogénea, es toda diversa. Y te quería preguntar respecto de mujeres mayores migrantes, ¿cómo tú mencionaste este tema como de habitar simbólicamente como o estar en dos espacios, que es probablemente el país de origen y el país, en este caso Chile, donde están hoy día actualmente? ¿Cómo explicas o cómo significas tú que esas personas llevan adelante ese proceso? ¿Cómo eso de vivir en dos lugares, qué impacto tiene en lo emocional? ¿Cómo se construye arraigo o identidad cuando uno tiene, por decirlo metafóricamente, un pie en un país y un país en el otro, perdón? Bueno, ese ha sido un tema de mucha investigación, ¿no?, en general de la población migrante, ¿no? Entonces ahí, bueno, evidentemente va cambiando esta relación en el tiempo, y lo que nos interesa a nosotros es ver qué pasa hoy cuando ya son mayores, ¿no?, cuando efectivamente puede que algunos de sus hijos hayan venido, quizás van a empezar algunas redes fuertes, como vínculos fuertes, como podrían ser los padres, están mayores, quizás unos años más no estén. Entonces eso va a cambiar esa relación, ¿no? Va a cambiar esa relación. Entonces primero me voy a referir a eso de manera importante. Nosotros vemos que efectivamente entre las mujeres que hemos entrevistado esa relación se mantiene, un poco lo que te decía recién, por ejemplo, los cuidados dirigidos a los padres que envejecen hoy día. Ya anteriormente muchas de estas mujeres migraron para poder proveer a sus hijos. Muchos de ellos se quedaron en el país de origen en los inicios de la migración de estas mujeres. O sea, una situación como muy dolorosa, ¿no?, y que evidentemente ahí los afectos están puestos en gran medida, ¿no?, en el país de origen, porque está el hijo allá, y acá en un proceso de inserción temprana uno podría pensar que esos arraigos se están recién generando. Pero ¿qué pasa hoy, ¿no? Y nos estamos preguntando, no tengo una respuesta, ¿no? Pero pensando lo que nos muestra la investigación y lo que nosotros podemos empezar a observar, es que cuando ya una persona en general lleva mucho tiempo viviendo en una zona, pero en un país años, no solamente estos sentimientos como de, entre comillas, nostalgia o esta evocación de las memorias que hay, no solamente se dirigen al país de origen, ¿no? O sea, como esta idea nostálgica que ha sido criticada, me voy a ir para allá, esta idea de la nostalgia por el país dejado atrás, sino que también por los lugares que habitan, que también van cambiando. ¿Ya? Cuando los lugares van cambiando, cuando cambia la población que hay, cuando hay gentrificación, es decir, empiezan a aparecer también estos cafés, ¿no?, super hipsters en algunos barrios, también yo siento que estos espacios no son para mí, ¿no? Entonces también eso va generando sentimientos de desplazamiento social, y es un gran tema en la migración, en el tema de los estudios urbanos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, entender eso, que las personas migrantes mayores tienen como, también van cambiando las memorias, las conexiones emocionales que construyen a lo largo de su trayectoria, y es muy complejo allí, y queremos entender más de eso. Pero también te decía que había un tema como crítico en relación con la palabra nostalgia, porque siempre se construye como esto de estar como, la palabra es como nostos, hogar, algia, dolor, ¿no? Como así se construye la relación con el hogar dejado atrás, ¿ya? No obstante, nosotros podemos ver que las personas migrantes han construido una serie de espacios para ellos mismos, espacios que son inclusivos. Nosotros vamos nosotros al restaurante peruano, miramos la procesión que se hace siempre frente al parque, esta iglesia, al Parque Bustamante, la iglesia en Cami, ¿no? Hay una procesión que suelen hacer las personas, no me acuerdo cómo se llama, te quedo debiendo el dato de cómo se llama esa procesión, pero hay formas de nostalgia productiva. Las personas construyen acá, o sea, sabemos, construyen acá, ¿no?, espacios, prácticas, de alguna manera, que los conectan y que les permiten anclar aquí en Chile, ¿no?, parte de esas memorias. O sea, no se trata como de pensar que
esta evocación a partir de práctica, espacios, la comida peruana, por ejemplo, tiene que ver como encerrarse herméticamente y generar como un gueto étnico, como antes se decía, ¿no? Porque sabemos que esto es sumamente poroso y nosotros como población chilena también participamos de esos espacios, ¿no? Entonces, y son maneras de incorporarse, no son maneras de separarse. Y con el tiempo, por cierto, yo creo que eso es súper interesante en relación con los afectos, ¿no? Cómo tienen materialidad, cómo se materializan en el presente, y las largas trayectorias de estas mujeres en Chile también nos muestran aquello, porque cuando tú llevas bastante tiempo en un país, evidentemente ya has generado mayores espacios propios, ¿no? También está lo social, lo comunitario, los vínculos, también son parte de esta como idea de hogar, ¿no? Entonces, eso, como pensar en complejizar esa idea de... Claro, no es solo esa nostalgia. Claro, entiendo, tiene como varias dimensiones. Sí, y va cambiando en el tiempo, ¿no? Es como una trayectoria de pertenencia. No es como que yo soy migrante, entonces vivo en torno a dos espacios, sino que además la relación con esos espacios se va configurando. No es lo mismo tener a mi hijo allá que después tener a mi hijo acá, que tener a mi madre viva, que cuando quizás ya no esté. Uno podría pensar que ese vínculo va a ir cambiando, quizás no voy a visitar tanto, ¿no? Las mujeres, como una migración fronteriza, normalmente hasta la pandemia transformó algunas de esas situaciones, pero las mujeres cuando iban a Perú se quedaban 1 mes, 2 meses, ¿no? Hacían largas visitas, muchas de ellas, ¿no? Y esto lo muestran distintas investigaciones y también lo vemos nosotros. Entonces, evidentemente eso cambia si cambian tus lazos también en ese lugar, y al cambiar tus lazos, al ir menos, también va cambiando la relación que tú tienes con ese espacio. Claro, y ahí... Qué bueno que señalaste eso, pero yo estaba pensando cómo probablemente va a hacer diferencia estos distintos fenómenos migratorios, bueno, de países distintos, en tiempos distintos. Por ejemplo, hasta donde yo conozco, entiendo que, por ejemplo, la población venezolana que está hoy día en Chile, aunque quisiera volver, tiene dificultades. No hay hoy día, ¿cierto?, una embajada, no me acuerdo cómo se llama la otra repartición, pero no tienen dónde ir a regularizar sus papeles para poder volver, que no era probablemente el caso que ocurrió con la población peruana en ese tiempo. Ahora, yo lo que te quería consultar, Carolina, es que si bien esta población mayor feminizada, o que optaron por mujeres, debe tener ciertas características propias de este proceso de migración, te quería preguntar, ¿también esas personas mayores, mujeres migrantes, viven preocupaciones, dudas, sueños, tendrán metas similares a una persona mayor chilena también, ¿no? No sé si han podido o has tenido oportunidad como de ver eso. Yo digo, me imagino yo que independiente del país de donde vengas, eventualmente puedes creer que tu familia esté junta y sean felices. Estoy poniendo una categoría muy amplia, pero no porque seas migrante vas a tener que sentir algo tan distinto. No sé, eso te quería preguntar. Sí, bueno, de hecho una de las grandes preguntas que nos hacemos sobre esta investigación tiene que ver con las aspiraciones y expectativas, ¿no? Es como uno de nuestros objetivos específicos muy importante, porque poco le preguntamos a las personas mayores primero, por su expectativa de futuro, porque como que ya no tienen proyectos cuando son mayores. Claro, y en la migración pasa lo mismo, o sea, como que siempre se piensa el proyecto migratorio como algo que es parte de la primera fase de la migración, y como que después las personas se hacen mayores y ya no tienen proyectos. Entonces, esto es un tema muy importante, creemos que es súper importante mirar, y podemos hipotetizar, ¿no? Bueno, los que nos muestran... las personas migrantes, obviamente, cuando son mayores, aparece el tema del retorno. Yo creo que siempre le preguntan a las personas mayores cuando se jubilan, por ejemplo, ¿usted se va a quedar o se va a volver? Como que todo fuera así, blanco o negro, ¿no? Entonces, las personas creo que tratan más bien, lo que nos muestra la investigación, de negociar, tratar de tener una vida que les permita seguir en conexión con el país de origen, pero lo que nos muestra la investigación, que las personas migrantes mayores se suelen quedar, ¿ya? Por distintos motivos, puede ser porque el sistema de pensiones no permite mover la jubilación, puede ser porque... no menor ese tema. No menor ese tema, ¿no? Puede ser porque... los hijos, la familia están en su completitud acá, entonces no tiene mucho sentido volver, porque también después de tantos años evidentemente estás acostumbrado a cómo las cosas funcionan en el lugar donde estás. Entonces esa decisión yo creo que es algo muy particular de la población migrante, o sea, por lo menos la reflexión, ¿no? Decirse a sí misma, me voy a quedar, es como hay un ejercicio como importante allí en ese caso, y también el tema de las pensiones es importante, ¿no? Hoy día está la PGU y nosotros hemos detectado, hablando con personas en general migrantes, que hay mucha desinformación, ¿no? Porque hay que estar una cantidad importante aquí en Chile para tener la PGU.
si no me equivoco, son 20 años consecutivos, si tú pierdes tu residencia, tú pierdes, o sea, la idea es como que hay que tener una residencia permanente por cierta cantidad de años, creo que son 180 días de permanencia constante para no perder la PGU. Entonces, las mujeres migrantes que hemos entrevistado, las personas migrantes, piensan que la van a perder, por ejemplo, si viajan, ¿ya? O si se quedan por un tiempo importante, y eso no es así. O sea, estamos hablando, es como que una persona chilena que viaje también la perdería. No, tiene que ver con con cierta cantidad de años, con la condiciones. La residencia no es lo mismo que estar físicamente. La residencia es un estatus, ¿ya? Entonces eso es un tema, y ahí están esas preocupaciones, ¿no? Pero bueno, está el tema de cómo generar arreglos. Yo creo que ese es como el gran desafío de las personas. Nosotros escuchamos, algunas de ellas ya tienen su casa, algunas ya han tenido acceso a créditos hipotecarios, y son muy conscientes, ¿no? Y ellas no quieren depender de nadie, siempre se imaginan, ellas no les importa cuidar a sus padres cuando son mayores, pero ellas no quieren ser sujetos de cuidado de nadie. Ellas tienen esta idea como de la vejez activa, asociada al trabajo, muy presente, ¿ya? Que por cierto eso se relaciona con condiciones estructurales, ¿no? Porque evidentemente las pensiones van a ser muy bajas también. Interesante eso, porque uno de los mitos que tiende a escucharse es como, los migrantes quieren todo gratis. Como ese prejuicio que circula y como que viene a ser usufructo del Estado, y tú estás mencionando que en el fondo con esta población en particular, en esta investigación está empezando a mostrar que no están así. Parece que está mucho más asociado a esta lógica de seguir activos, de trabajar, de aportar. Sí. Entonces hay mucho que desmitificar. Sí, las mujeres con las que hablamos son mujeres súper trabajadoras, muchas de ellas siguen trabajando, muchas de ellas comerciantes, algunas de ellas siguen trabajando como empleada de casa particular, hoy día con más derechos, es también un gran tema, claro, son mujeres que no se imaginan dejando de trabajar, muchas de ellas, y que van tomando nuevas responsabilidades a medida que se hacen mayores. O sea, antes eran los hijos, hoy día quizás son los hijos y los padres, o los padres, bueno. Entonces, es muy difícil pensarse totalmente. Es un anhelo en muchos casos. Claro. También a veces problemas de salud, ¿no? No todo es decisión, no todo es como poder llegar y decidir irse, cuando también el cuerpo quizás ya no es el mismo, las posibilidades de migrar, de movilizar, digamos, la movilidad internacional también se ve limitada. Entonces también están esos temores. Yo creo que como qué va a pasar cuando yo ya no pueda quizás viajar, ¿no? Mi mamá no quiere venir por ningún motivo a visitarme, ¿no? Entonces, porque también las personas, también migrar como persona mayor es difícil, ¿no? Y viajar y manejarse. Claro. Entonces, como yo creo que están esas aprensiones, ¿no? O sea, como para una persona migrante que se hace mayor, lo que nosotros hemos visto que, claro, tiene que ver con generar arreglos para seguir manteniendo los vínculos que hoy tienen, pues eso puede cambiar, y por cierto, pensar en los desafíos que eso va a implicar. Perfecto. Y ahí queremos investigar qué pasa. Como te digo, es un tremendo tema pensar en las aspiraciones de futuro y expectativas de las personas. Exacto. Rompiendo nuevamente con uno de los mitos que es como si las personas mayores no tuvieran proyectos. Claro. Que la gente dice, no, pero ¿qué van a proyectar? Si en el fondo ya no les queda tanto como el mito asociado. Oye, Carolina, te quería preguntar algo. Vamos acercándonos ya ahí a la parte final del programa. No sé si es parte del estudio, si no lo es, no importa, porque en el fondo es algo que yo te quería preguntar, que se me ocurrió ahora. Esas personas mayores que ustedes han estado conversando, ¿te han dado, o a tu equipo le han dado retroalimentación de lo que piensan de cómo los chilenos y chilenas recibimos al migrante? Sí, hay hartas percepciones. Mira, hay una lógica, siento yo, muy ambivalente, ¿no? Porque evidentemente, no podemos desconocer que estas personas migrantes, en general la población peruana fue muy estigmatizada, también fue sujeto de racismo, ¿no? Y ahí, bueno, tengo una colega que Emilia Grillú, que ha escrito mucho, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Entonces, esas experiencias están ahí, como a veces como una herida muy importante, ¿no? Entonces, está esta idea, y a veces declarada, decir, como la población migrante, esa chilena es una población que discriminadora, ¿no? Pero por otro lado, también hay una posición que nosotros vemos como de agradecimiento, ¿no? Esta idea de estar como agradecida de Chile por las oportunidades, por haber sido acogidas, por haber, digamos, de alguna manera, poder haber hecho una vida
vida acá. Entonces está esas dos miradas, ¿ya? Sí se ve como a nivel, las mujeres son muy reflexivas, a mí eso no es algo que nos ha interesado observar y destacar. Como ellas reconocen cómo el sistema hoy es mucho más hostil hacia la migración, ¿ya? Ellas lo ven, lo reconocen y ellas ven que eso está afectando a los nuevos migrantes, a las personas que llegan, ¿no? Entonces tienen una crítica como de la interacción cotidiana, quizás, ¿no? En relación con cómo se vinculan. Hoy día tienen muchas amistades chilenas también, entonces la vida igual las relaciones que ellas tienen incluyen a la población chilena, entonces son muy conscientes también de la diversidad nuestra, ¿ya? Pero también son capaces de ver estos niveles más amplios, ¿no? Cómo ha cambiado el régimen migratorio, ¿no? Cómo los estigmas, los prejuicios afectan a los que recién llegan, cómo están sujetos a más explotación laboral. Nosotros hemos encontrado, y bueno, estamos escribiendo un artículo sobre eso, ¿no? Sobre las fronteras llamamos defensivas, es decir, esta gana y de deseo de diferenciarse de las personas migrantes recién llegadas para no ser ellas sujetas de prejuicio, estigma y proteger su dignidad, pero por un lado también son reflexivas, ¿ya? Que ellas son capaces de ver y identificarse a ratos con la precariedad de las personas migrantes que llegan. Entonces, si me preguntas, para responder a tu pregunta, ¿cómo nos ven? Yo creo que son posiciones muy ambivalentes, y también ellas van reconociendo a partir de su asentamiento largamente asentado en nuestra diversidad y son capaces de reconocer como los aspectos más estructurales que afectan como de la sociedad, del Estado, ¿no? Que están afectando la migración que hoy día llega a nuestro país. Yo te hacía esta pregunta porque yo he tenido la oportunidad de conversar con personas extranjeras y tengo ese, ¿cómo se podría decir? Ese tip. Siempre les pregunto, ¿cómo te hemos tratado? Y en lo individual en general, claro, me ha tocado que refieran que sí, que hay gente que los acoge, que los apoya, que también hay una parte que los trata como quizás de plano mal, como que maltrato, pero también yo tiendo a pensar que, particularmente en este tiempo, cómo los medios de comunicación juegan un rol que es complejo en esta sociabilización o en esta nueva forma de sociabilizar, porque justamente se tiende a mostrar este modelo mucho más prejuicioso respecto de lo que hablábamos anteriormente, migración y delincuencia, dejando de lado todas estas experiencias que son particulares, ricas, de colaboración, de diferencias, por supuesto, como incluso puede ser entre propios chilenos y chilenas, tenemos diferencias porque no la íbamos a tener con alguien que venga de otro país, sin duda, pero como un buen proceso migratorio puede llevar justamente a una colaboración entre personas, primero, independiente del país de donde vengan, y a la construcción de un país en conjunto. Para no alargarme en esto, pero lo hemos conversado en otros programas, como en el fondo el desarrollo del país hoy día, con ciertos índices, por ejemplo, como la baja natalidad, probablemente va a implicar la necesidad de que vengan personas de afuera a aportar al desarrollo del país. Esto en Europa ya ha pasado largamente, le ha pasado durante años, no estuvo exento de dificultades o sigue estando con algunas dificultades, pero en el fondo todo hace pensar que la regularización y el trabajo consciente de la integración puede llevar a la colaboración. Claro. Y en eso las personas mayores, sin duda, tienen mucho que aportar. Sí, eso es algo importante que notar. Yo quiero destacar lo que tú estás diciendo sobre cómo el tema de la tasa de natalidad, ¿no? Cómo se ha visto afectada, y también Canadá, por ejemplo, tiene un programa de migración. Son programas súper selectivos, igual de la población migrante que llega, pero en nuestro país también tenemos muchas personas migrantes que están haciendo el trabajo que la población chilena ya está dejando de hacer, ¿no? Por ejemplo, en el agro, ahora son también que hay que mejorar los suelos también en ese sector, hay una gran discusión allí, y el tema de la natalidad yo creo que efectivamente nos va a llevar a pensar en, primero, bueno, hay temas como más complejos, ¿no? De no generar estos sistemas estructurales que no incentivan la migración, porque ser padre en Chile es muy difícil, ¿no? Es como una discusión también que otras colegas están desarrollando, pero efectivamente la migración es un recurso importante para los países cuando envejecen. Los países desarrollados, también el tema de países, del norte global, ¿no?
en Inglaterra el NHS, ¿no? El sistema público de salud, tiene una gran población migrante que son médicos. O sea, en Alemania también. Es que me estoy acordando de algunas campañas que he visto, ¿no? Donde muestran qué pasa si no tuviéramos esta población migrante. O sea, tendríamos un personal de salud de distintos niveles, de médicos, técnicos de salud, mucho más disminuida. Y así, eso es importante. Y no solo como mano de obra, sino que también como de alguna manera viene a ser una sociedad más... como capital social, finalmente. Es parte de la migración es parte de la formación de nuestra civilización. O sea, está en el corazón de lo que somos como planeta. Somos. Claro, ¿no? claro. Como verlo como una rareza, realmente invisibiliza cómo estos procesos han estado presentes permanentemente en nuestra historia. Así es. Bueno, ya vamos llegando al final del programa. Carolina, te quería primero que todo agradecer tu participación en Resonar con Vínculos. Desde ya dejarte invitada cuando tengan los resultados del estudio, porque seguramente vamos a encontrar información súper relevante para poder aportar al conocimiento de las personas que nos escuchan. Y bueno, entregarte, ¿cierto?, la palabra para, si quieres dirigirte a las personas que nos están escuchando, pasar algún tipo de información que sea relevante para ti. Sí, bueno, lo primero, agradecerte nuevamente este espacio para poder hablar del trabajo que estamos haciendo y de esta temática. Decía hace un rato, pero quiero reiterar, ¿no? Pensar en la población migrante mayor nos invita, por un lado, a ver como las distintas formas de envejecer, y eso también tiene que iluminar ciertas políticas públicas, que implica ser una persona mayor con una trayectoria migrante, con las dificultades que eso implica para llegar a la vejez, pero también la importancia de visibilizar la diversidad de experiencias entre la población migrante. Si la población mayor ya es invisible en general, muy invisibilizada, imagínate cómo es en el contexto migratorio. Entonces, ese es un tema que es súper importante. Y por otro lado, eso, quiero que hacer ese énfasis, ¿no? Como qué contribuye esto, reconocer que estas personas siguen teniendo aspiraciones, que son complejas, ¿no? Pero por lo demás afectan muchos contextos de vulnerabilidad, pero también son personas como muy fuertes que logran generar estrategias para superar las distintas dificultades. En distinta medida logran superar distintas dificultades que han enfrentado. Entonces también resaltar eso, que no es pura victimización, sino que también hay agencia, como se dice, ¿no? Hay recursos, sí. Y por último, quiero invitar a las personas que nos pueden estar escuchando a conocer nuestro estudio. Estamos desarrollando nuestras redes sociales, pero tenemos un Instagram que se llama Mujeres Mayores Migrantes. Ahí nos encuentra, tenemos un LinkedIn también, y ahí vamos a ir publicando las distintas actividades que vayamos desarrollando, seminarios, pero esperamos también desarrollar otro tipo de actividades dirigidas a todo tipo de público, ¿ya? Entonces, y a mí invitarlos a participar. Si hay personas las personas creo que están muy deseosas también de contar su experiencia, ¿no? Así que también bienvenidos a si quieren contar su testimonio, mujeres mayores migrantes de ascendencia peruana por ahora, que pueden escribirnos a través de estas redes sociales. Perfecto, entonces Instagram, Mujeres Migrantes Mayores. Mujeres Mayores Migrantes. Mujeres Mayores Migrantes, y el LinkedIn también lo encuentran así. Sí. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecerte, Carolina, por este espacio, y nos vamos a despedir con música y esperamos verlos y escucharlos el próximo jueves, y nos vamos con Manu Chao, Clandestino. Que estén muy bien. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande
Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك إذا ما تسالي إذا ما تدوز الصبح شوف داك السماء في الأول الشمال ديال الكرفان نقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.